volvemos por aquí. Yo decía ahí un poquito al iniciar, vamos arriba. Vamos arriba precisamente como dirían los militares, esa moral, metro de altura. Lo posible está hecho y lo imposible lo haremos. Porque la hora está llegando. Hacer un espacio en nuestra semana laboral para poder compartir con ustedes palabra de Dios. De mano de nuestro compañero Leo Encarnación, con quien le doy formalmente la bienvenida en esta noche. Leo, hermano, ¿cómo te sientes? Bien, Bendecido por el Señor. y bendecido porque nuestro Señor, en su gran amor y su misericordia, siempre cuida a sus hijos. Por eso es que, Lo cuida y no lo abandona. no, porque tú sabes que en Mateo 28, 19, al final del capítulo de Mateo, el Señor no es muy claro. Cuando predicamos, hacemos su trabajo, dice, y estaré con ustedes. De manera que siempre tenemos que, antes de salir de nuestro hogar, la palabra de Dios. Eso es Encomendarnos a Él también. encomendarnos, porque recuérdate que es como, eso debe ser como el pan nuestro de cada día. Vamos a alimentarnos del pan que no perece, como dijo mi Señor Jesucristo, sino el pan que te alimenta, da vida y vida en abundancia. Por más situaciones que tenga un hombre de Dios, si pone su fe en su majestad y en su Hijo amado, Señor, todas las cosas le obran a bien, que todo está en el plan. Así que hoy vamos a hablar de Filipenses, a darle una, como siempre, y hablar de Filipenses y carta que escribió nuestro hermano Pablo estando en prisión en Roma. Ya sabemos su nombre, de dónde viene, la ciudad de Filipo o Filípolis. Ese nombre vino por el rey Filipo II de Macedonia. De manera que vamos a explicar. Habieron dos pueblos que Pablo se identificó mucho con ellos. Porque eran una nación que tomaron el evangelio de una manera seria, responsable, porque Dios demanda del hombre obediencia, exige obediencia y exige que a los hombres se amen unos a los otros. Y mi Señor lo explicó de esa manera. Y cuando entramos en la Sagrada Escritura, así que dice Pablo en sus cartas, acuérdense que las cartas, te escriben una carta y al final, usted sabe quién le escribió la carta, pero Pablo tiene una manera particular de la introducción de sus cartas. Cartas muy entendible, otras muy difíciles de entender Sí. porque, como dice nuestro hermano Pedro, pero miren cómo dice nuestro hermano Pablo, Pablo y siervo de Jesucristo a todos los santos que están en Filipo. Filipenses 1, Filipenses 1, comenzamos del 1 al versículo 2 y vamos a llegar al 8 y vamos a hablar de lo que es el amor, que más tarde nos vamos a ir a Corintios, 1 Corintios 13, 4 y Juan, primera de Juan del 4, capítulo 4 del versículo 17 al 21. De manera que, ¿qué le dice la población de Filipo? Porque Pablo se identificó claramente, volvamos, repetimos, con la ciudad de Tesalónica y con la ciudad de Filipo. Él lo amaba incondicionalmente, porque no estando ausente eran personas obedientes. Esas cartas y los pastores visitaban, estaban pastores de vez en cuando a visitar al hermano Pablo cuando estaba preso en Roma. Y mire cómo Pablo le habla a ese pueblo. Y doy gracias en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Fíjense que el apóstol Pablo ora
Esa se llama la oración intercesora. La oración que usted hace por un segundo, un tercero, o por un conglomerado, una familia o el Estado. No, y como muchas veces uno pide oración por cualquier situación que pudiera tener. Oye, Robert, cuando la gente pide regalos Sí, materiales, sí. por en realidad, si la gente supieran, pidieran una oración, Oración más que todo. porque la oración tiene poder, porque tú le estás pidiendo a nuestro Padre. Ese Padre que está en los cielos, que Pablo se refiere siempre en la unidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo, Sí. es como, diría, bueno, pero tres, una sola persona, sí, pero es así. Y Dios nos ama a nosotros porque el Señor amó primero a su Hijo. Y ese mismo amor se lo ha manifestado a la humanidad. De hecho, ustedes leyendo la palabra se podrán encontrar, escúchenme, con la palabra amor. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo, esa palabra es conceptiva. Y tenemos que siempre mirar por qué Dios ha sido tan misericordioso con el hombre. Y a través de esos hombres piadosos que tienen la tierra, nos han llevado el Evangelio, pero con mucho amor. Fíjense que él está orando esa congregación de prisión. Y dice que él le da gracia. Porque la palabra, para el que ama, nada es imposible. El amor abarca un sinnúmero de cosas que el hombre no se imagina. Y más si hablamos del amor de Dios, Bueno, el amor ágape es uno del amor más importante. que Aunque todavía la grandeza mayor, y si nada es imposible, sería ni siquiera imaginariamente imposible. mira, de manera que el amor, que ya el amor, los griegos hace mucho que vieron Sí. del amor ágape, que el amor superior, el amorero, el amor filial, el amor fraternal. Cada amor tiene una definición diferente. Cuando tú le entras en la tabla de justificación, tú tienes que dar una definición a cada uno. El amorero, pero el amor, ¿cuál es el verdadero amor? El verdadero amor que Dios dio al monogen, a la tierra, su imagen, su sustancia, tomó la imagen humana y vino a la tierra para rescatarte a ti y a mí. Con ese amor que se ha manifestado a través de los tiempos. Y cuando nos vamos al versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor. ¿Amor de quién? De Jesucristo. Entonces cuando nos vamos al capítulo 2, viene aquí, por tanto, por la base de lo que yo dije anteriormente, de esa columna, voy a construir de base esa columna, digo, por tanto dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, de que todo se depende del amor. Y nosotros a veces nos vamos al plano social. Viste lo que ocurrió en un semáforo De aquí de la capital, de los niños de cáncer como Los Palmas. de la ciudad capital, en el mismo centro, en el casco urbano de la ciudad capital, donde una persona no se supo y agrede a esa jovencita. No, no hay amor. Entonces, cuando el hombre no tiene esa base del amor ágape, no conoce al Señor, tiende a hacer errores y a hacer cosas que luego se arrepiente. Porque el que opera, que usted no lo ve en ese espíritu. Y a veces tenemos que tener cuidado. Usted está desorientado, usted busca una persona porque nadie es autoridad. Debemos tener maestro en todo. En todo, por eso existen las ramas científicas que hoy antes eran arte y son arte y ciencia, porque las profesiones son arte y son ciencia. ¿Por qué son ciencia? Porque
tuvieron que pasar por un proceso científico, una investigación para llegar ahí. Y son artes porque se practican el día a día y se convierten en un arte. De manera que por tanto, lo que dice el apóstol Pablo, si todos asentamos en las bases del amor, nosotros vivimos una vida mejor. En una ocasión le estoy dando una información a una persona y le digo, mire, amigo, si los hombres de la tierra hubiesen sido cristianos, todos, aún sean, como dicen muchos, malos cristianos, no se atreven a ningún momento a una persona tomar, agredirla. Porque la persona, si leyeran la Biblia, se dieran cuenta que dice la palabra en Génesis. Dice, y hagamos al hombre a vuestra imagen y a vuestra imagen. El Señor se quiere referir al carácter, pero te estoy haciendo yo a ti. Entonces, esa persona que tú agredes o ofende en palabras, hermano, la violencia es violencia, la violencia trae violencia. La muerte tras muerte. Las palabras tras palabras. De hecho, tú ves muchos atrevidos que dicen por ahí, no, porque las palabras no tienen fuerza, no hieren, sí, las palabras tienen poder. ¿Por Y qué? hieren como un cuchillo de doble filo. Claro, hermano Robert. Recuérdate que el hombre está estructurado por palabras. Hagamos el hombre, dijo ¿quién? El Todopoderoso. Hágase la luz, se hizo la Se hizo luz. la luz. Eso está en Génesis. Y nos vamos al Génesis, vemos todo lo que Dios hizo a través de la palabra. La palabra. La palabra tiene fuerza. Y luego que después que las palabras se echan al suelo, no las recoge nadie. Leo, quiero que me permita, porque quiero en ese mismo tenor, pero lo que tú hablaste del amor, yo creo que hoy tenemos que verlo en estos tiempos. La palabra también establece que por la maldad de muchos se va a enfriar el corazón y el amor de otros. Sí, eso está en Mateo 24. Leo, y es que ese amor que todos tenemos y la humanidad en estos tiempos va cada vez más desapareciendo. Mira lo que pasa, hermano Robert. Cuando uno ve ese tipo de situaciones que se presentan, hay personas que, fíjate que la palabra Dios, ya entonces, no, que yo creo en Dios, que Dios esto, y tienen eso como un cliché de hablar de Dios. No, que Dios esto, que Dios lo otro, y hablan de Dios, pero, tú haces la voluntad de Dios. Ahora, pues, para tú creer, para tú hacer la voluntad de Dios, tienes que creer en Dios. ¿Por qué Pablo, que lo tenemos en una manera elevada como referente de los hombres de Dios? Tú sabes que Pablo es un referente para los hombres cristianos. ¿Por qué Pablo Para es, los no cristianos también, y porque la para los no cristianos? trascendencia de Porque Pablo era un hombre que era un artista a nivel literario, pero en su palabra eran palabras inspiradas. Él escribió. Sí. Ahí está Primera de Corintios. Se supone que ahí en Primera de Corintios hay otro libro que le sigue, o antes de Primera de Corintios. Cuando nos vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 7, también hay una carta que él está contestando. Él le están preguntando algo sobre lo que es el matrimonio. Y él da una respuesta, pero recuérdate que esto es el canon. Sí. Aquí están los libros que pertenecen al canon bíblico. Y él es el referente de muchos hombres de Dios, porque él vino a predicar a una población, para pueblos, que ahora son pueblos. Y eso se detalla en Mateo. Tú te pones a leer a Mateo y cuando empiezas a leer a Mateo, del capítulo 1, que habla de la génesis del Señor Jesucristo, que habla del nacimiento, de la descendencia que vino, Sí. entonces seguimos capítulo 7, capítulo 8, y viene cuando el Señor viene a una población. Pero vamos a seguir el tema del amor, porque se nos agotó el tiempo ya, hermano. Entonces, pero ten pendiente que vamos a hablar de Juan, primera de Juan 4, capítulo 4, del versículo 7 al 21, y de 1 Corintios 13, 4, donde
se habla del amor a más detalle. Entonces, esto será hasta la próxima. Le soltamos siempre que lean la palabra, no salgan de su casa sin orar. Crean, Señor, porque Él nos promete. En este libro que tiene 60 libros, Él nos promete. Ahora búsqueme usted un libro que te ofrezca lo que te ofrece mi Señor Jesús. Que Dios le bendiga ricamente. Para la próxima. Eso es así. Señores, de esta manera concluimos con todos ustedes esta semana laboral, reiterándole a ustedes el agradecimiento por la gentileza de su sintonía, las muestras de cariño que recibimos de todos ustedes día a día. Es para nosotros más que un alimento, una fortaleza para seguir adelante. Siempre puesto en las manos del Señor para poder estar con ustedes cada día. Dios le bendiga, Dios le guarde. El próximo lunes nos reencontramos nuevamente por aquí con este contenido para todos ustedes en esta N16. Yo tengo una tarea, una encomienda de poder continuar con esto que fue una oportunidad y es para mí más gran legado. Hasta la próxima en este su espacio telediario.